Buenos días, mis queridos Homo sapiens. Hoy pues estamos en el otro estudio. He dicho a los chicos que escriben los guiones que no me pongan cosas de excitarme, ¿sabes? Porque tengo, en fin, la garganta hoy, esta la tengo chunga. Hoy voy a ver si tratamos del tema de los nacionalismos. Bueno, en concreto del problema de Cataluña. Bueno, primero dirigirme a los putos viejos. Ya está el gato en la talega. Ahora tenemos que cerrar la talega, que os lo tengo dicho. El mes que viene. Otra mani. Si nos están rejuveneciendo. Si estos capullos se han creído que si paciencia tenemos una jarta. Se van a hartar de ver viejos. En cuanto a los nacionalismos, a ver, yo creo que hasta ahora lo que hemos visto en Europa es que siempre que se ha producido movimientos de este tipo de cambio de fronteras ha sido con sangre y con violencia. Siempre. También da la casualidad de que son las zonas ricas las que se quieren separar de las zonas pobres. Bueno, debe ser una casualidad. Y es la toma de posición de víctima del agresor. Siempre es igual. El conflicto, en nuestro caso, yo no sé, ellos dicen que es un conflicto de Cataluña con el resto del país. Bueno, con Madrid, que es más así, porque deben de decir, hombre, con los extremeños no, que tenemos aquí una jartá. Con Madrid, que queda así como más ambiguo. Y yo creo que no, que el primer problema que tienen es con ellos. Es decir, la mitad de la población se quiere independizar y la mitad no. Lo primero que hay que resolver es eso. Porque, a ver, ¿con quién negocia Madrid? ¿Con la mitad que sí o con la mitad que no? De forma que estamos comprando toda una película, todo un relato de los nacionalistas. Los nacionalistas nos dicen, es que lo nuestro es sin violencia, es un movimiento pacífico. No, no es cierto, eso no es verdad. Nunca lo ha sido. Porque lo que quizá tengamos que hacer es repasar el concepto. ¿Qué es violencia? Violencia es cuando un guardia te mete con la porra en los costillares. Sí, sí. Violencia es cuando en un pueblo, si no eres nacionalista, la gente te mira mal, no puedes acceder a determinados puestos de trabajo, en un colegio, por ejemplo. ¿Eso es violencia? Es violencia. Yo he leído por ahí antropólogos que vieron que había tribus donde no tenían cárceles ni castigos corporales. El castigo era, durante un mes, nadie va a hablar contigo, ni va a recibir tu comunicación, como si no existieras. Pues el resultado era tremendo. La gente acababa muy tocada de la cabeza. ¿Eso era violencia?
La palabra es violencia. Cuando a un señor le dices que es un hijo de puta, ¿es violencia? Pues hay veces que se ponen como hidras. ¿Qué me dice usted? Y se pasa a la acción violenta directa, a puñetazo limpio. ¿La palabra era violencia? Por eso a mí me parece que el problema está en que las constituciones se han hecho pensando en el siglo XIX, donde lo que se intentaba corregir eran los golpes de Estado. Es decir, la toma del poder de forma violencia y con armas. Eso es lo que se llamaba violencia. Hoy día también. Hoy día podemos decir que es violencia, pues, el que tú cojas lo que ha sucedido en Cataluña, sencillamente en el Parlamento, con una ley que es la que hay, que es una ley electoral. Fijaros lo que yo decía al principio, es decir, es un problema interno, la mitad que sí, la mitad que no. Fijaros si es hasta ese extremo, hasta qué extremo llega, que no tienen una ley electoral propia. Es de las pocas comunidades autónomas que no tienen una ley electoral. ¿Y sabéis por qué? Porque no fueron capaces de ponerse de acuerdo. Vaya. Los de Convergencia y Unión y los de RC no fueron capaces de ponerse de acuerdo para hacer una ley electoral. Ya estaban partidos casi al 50-50. Y por eso se tira de la nacional, que es la que impera. Por eso, a ver, el relato que nos venden es: somos gente pacífica. Bueno, si violencia tiene que ser lo que sale en la televisión, con los guardias y la porra en la mano, es una definición violenta. Pero lo que no sale en los pueblos, cuando te sacan a un tío, sabéis que yo todo lo que digo lo he visto en la televisión. Nosotros no tenemos corresponsales. Y dice: bueno, tuvimos a unos del PP, pero ya los hemos echado. ¿Eso es violencia? No lo sé. Parece ser que con la definición que existe en las constituciones, eso no es violencia. Vuelvo a repetiros, porque están pensando en la toma del poder al estilo Lenin. Pero Lenin comienza con la palabra. Lenin habla a los soldados, a los marinos, y lo primero que hace es usar la palabra. ¿Qué es violencia? La acción posterior al speech que ha soltado el señor Lenin, o empieza en el momento en que el señor Lenin está dirigiéndose al proletariado y diciéndoles: vamos a tomar el poder, ir a por ellos. ¿Dónde empieza la violencia? ¿En la palabra? ¿O en el cachiporrazo? Por eso, en la actualidad, con las constituciones hechas pensando en el siglo XIX, va a haber muchas dificultades, y lo vamos a ver con la otra cosita que me ha llamado la atención, de la que hablamos ahora. El relato que nos han vendido es: somos gente pacífica. Vamos a ver, yo vi a un mozo de escuadra que le preguntaban sobre la violencia, y él
decía, a ver, ¿qué es violencia? Si a mí, mozo de escuadra, me dicen entra en ese edificio y se me pone delante una fila de señores a los que yo amablemente digo hagan el favor de quitarse, que tengo que pasar porque son las órdenes que tengo, y un señor que tengo delante me dice no, 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 me está violentando, decía el mozo, porque yo las órdenes que tengo es pasar ahí. Ese señor que me está impidiendo entrar, no hace falta que tenga una porra o que haga así. Está violentándome porque yo tengo que pasar ahí. Y entonces lo intento apartar y él empuja. Eso es violencia. El otro día lo veíamos en la televisión. Ellos hacen así pero empujan. Así pero empujan. Y claro, los mozos que hay enfrente, ¿qué tienen que hacer? ¿Es violencia? ¿La respuesta o la provocación? ¿Cuál es? ¿Qué es violencia? Entonces nos dicen, el nuestro es un movimiento pacífico. Yo no estoy de acuerdo. En los pueblos se genera una enorme violencia sin necesidad de dar una torta. El buen catalán. Esto ya hablamos, yo hablé aquí alguna vez ya del buen musulmán y el buen catalán. El buen catalán es aquel que es nacionalista y está mal visto. Esos pueblos de Lérida y de Gerona, cuando vais a ellos, son tremendos. Hay una tensión. Nos venden entonces este movimiento, un movimiento pacífico, hasta que llegamos a 6-7 de septiembre, donde un parlamento sencillamente manda al carajo toda una constitución y el estatuto. No tiene competencias, ni puede, pero les da igual. Han decidido saltarse las leyes a la torera y saltarse la Constitución a la torera. Constitución que hemos votado. Yo la voté. Oye, pues no me han dicho nada. Porque podían haberme dicho, oye, no la vamos a saltar a la torera, ¿qué te parece? No. Se saltan a la Constitución y el Estatuto a la torera. Ah, sí. Pero eso no es violencia, no. No sé cómo se llama eso. Cuando tú decides que te vas a pasar por la entrepierna la legislación vigente, ¿cómo se llama? Habrá que ponerle un nombre. No sé. Entonces, ¡pumba! Eso se lo saltan a la torera y entramos en una declaración, bueno, que sí, pero que no, de la República Catalana. Pero bueno, ¿han declarado ustedes la República? Bueno, sí, pero no, ha sido una cosa como que parece que, pero a lo mejor no. Eso es violencia. Y nos acercamos al 1 de octubre. Convocan un referéndum que saben que no tienen competencias para hacerlo. Se les avisa varias veces. Y ellos siguen RQR. Y empieza un juego de ratón y gato, que ya no voy a entrar ahora en eso. Eso era violencia. Genera y provoca violencia, claro. Cuando a los guardias les dicen, entren ustedes ahí y cojan las urnas. Porque ellos dicen, nosotros solo queremos votar. Están ustedes mintiendo. Y mienten a la gente. Mienten a la gente. Le dicen que esto es imparable, que nadie va a poder. La mitad sí, la mitad no. Estamos comprando un relato
Y esto ya lo hemos visto. Si lo hemos visto ya en el País Vasco, la Kale Borroka. Oh, era violencia. ¿Qué es lo que pasaba cuando los directores de las fábricas de la empresa donde yo trabajaba, con los que yo he hablado, se negaban a discutir el convenio colectivo? Porque los tenían aquí. Y sentarse con el sindicato independentista les acojonaba y me decían, joder, que cada vez que un tío te señala con el dedo, estás viendo una pistola. Eso era violencia. O la violencia era cuando disparaban con la pistola. No sé. Pues en esas estamos. Y compramos el relato. Lo importante fue el 1 de octubre. El 6 y 7 de noviembre... No, eso no es no existente. El 1 de octubre, porque solo queríamos votar. Mienten. Una vez más, mienten. Esto está lleno de mentiras. Bueno, pues ahora nos encontramos en una situación que ya no sabe ni Dios por dónde coño va a ir esto. No son capaces de formar gobierno. Se han hecho unas elecciones con garantías, porque en octubre lo que se hizo el 1 de octubre fue una pachanga. No había oposición, las listas electorales, no ha sido admitido por ningún organismo internacional, un cachondeo, pero siempre se agarran, es que votamos. Lo que dijo el pueblo, no, el 47%. Y el resultado de ese 1 de octubre, yo creo que tardaron mucho en poder igualar las cifras, porque a lo mejor pasaba como con el referéndum de Franco. A mí me pilló uno cuando yo vivía en Mérida, hace muchos años. A mí ya casi todo lo que me ha pasado es hace muchos años. Pues cuando yo entraba en Guareña, porque había ido a ver no sé qué, salía el agricultor al que yo iba a ver y me decía, y dije, ¿pero dónde vas, macho? Que vamos a la finca. Y me dijo, no, si es que está la Guardia Civil ahí, me ha dicho que dé la vuelta porque no traía la papeleta de haber votado. Creo que le salió un 104% de síes. Ese es el relato que estamos comprando. Ese es el relato donde ahora se mete de pronto UGT y comisiones obreras. Pero estáis idos. ¿Qué os pasa? Sois sindicatos de clase. ¿Qué coño hacéis? Vamos a ver, están hechas las encuestas. El nacionalismo no es de los trabajadores, es de las clases medias. ¿Qué hacéis los sindicatos de clase? Pues ahí están. Ahora, esto provocará un conflicto dentro de los sindicatos de clase, que estaban ya tocados del ala, pues los va a acabar de rematar. Ya usted. Se cortan las carreteras, pero eso no es violencia. No. Bueno, esto es lo que a mí me ha llamado la atención. Y hay otra cosa que me ha llamado la atención. ¿Cómo se llega? ¿Cómo se va conformando la opinión pública? Porque en el año 83, 84, cuando yo estaba entonces en el ayuntamiento y con la Federación de Municipios, pues teníamos muchas reuniones en Cataluña, pues en Sant Adrián del Besós, en Badalona, Barcelona. No había en el Partido Socialista Catalán
gente que provenía de un movimiento muy nacionalista y se había incardinado dentro del Partido Socialista. Pero no había un nacionalismo feroz, no. Todo ese movimiento se hace a partir de que el señor Pujol dice vamos a hacer Cataluña. Y empieza a usar todos los medios que tiene la Generalitat, dinero básicamente, en la televisión, en los medios de comunicación, periódicos, radios, todo eso se va formando con un conglomerado que, si quiere recibir subvenciones de la Generalitat, tiene que cumplir con los principios catalanistas que impone el señor Pujol y sus gobiernos. Bueno, se va conformando un estado de opinión. El primero que lo ve fue Tarradellas. Tarradellas hace 2 declaraciones diciendo lo que viene es tremendo. Estos tíos quieren a toda costa separarse del resto del país, no quieren colaborar con el país. Y se va conformando un estado de opinión pública. Se están usando los medios de los años 80 y 90. Pero en los últimos años aparece un nuevo elemento, que es el que a mí me ha llamado mucho la atención. Es el uso de Facebook, Twitter, todos estos chismes sociales que nos proporciona Internet. Empieza a aparecer en las elecciones americanas cuál ha sido la influencia de los rusos en aquellas elecciones, conformando estados de opinión. Hay una entrevista a uno de los fundadores de Cambridge Analytica, que es una empresa inglesa que aparece en todo este bacalao, que es a la que Facebook le pasa 50 millones, se dice, vete a saber, de datos de los que usamos Facebook. Son datos personales, de nuestros gustos. Ellos sacan mucho más datos de lo que vosotros os creéis, porque analizan qué es lo que miramos, qué es lo que leemos, qué es lo que... Todo eso se analiza, eso lo llaman los metadatos. Y con eso ellos van perfilando. ¿Qué es lo de perfilar? Pues van haciendo retratos psicológicos de gente. Y van haciendo grupos de gente que tienen un perfil parecido. Y a esos grupos se dirigen analizando cuáles son las debilidades, las flaquezas o los gustos de ese grupo. Usan cualquier medio, les da igual, pueden usar webs o noticias, usan cualquier cosa, usan ordenadores que repiten el mensaje de forma que hay millones de mensajes en una dirección determinada, de manera que esto no tiene nada que ver con el marketing que yo estudiaba. No, el marketing que yo estudiaba trataba más de este es el producto, este es el consumidor, mire usted, señor consumidor, qué producto tan bonito. Además, es bueno y barato. No, ya no se trata de eso.
De lo que se trata es de ir conformando una ideología determinada. Este hombre, el Christopher Wily, bueno, sabéis que mi inglés, que es uno de los fundadores de Cambridge Analytica, pues este hombre lo que dice es que en esa empresa el señor Bannon, que ha sido asesor del señor Trump, lo que quiere es ir conformando la ideología de la nueva derecha, lo que llaman ahora derecha alternativa. Y él, en la entrevista que le hacen, dice, es que la gente no tiene todavía idea del riesgo que suponen estas compañías como Facebook, que son compañías que acumulan una enorme cantidad de datos y los venden. Ese es el negocio. El riesgo es, él dice, que cuando hay empresas como esta de Cambridge, que además tiene accionistas que se dedican a la fabricación de armamento y a su vez son asesores de presidentes de los grandes países, Estados Unidos, pues que es un riesgo tremendo en que los curritos, o sea, nosotros estamos corriendo, porque no acabamos de entender lo que ellos son capaces de hacer con esos análisis de nuestros datos. Y esto es lo que también me llamó mucho la atención, porque también se habló que en el Brexit le preguntan a este hombre, ¿usted cree que en el Brexit este sistema, esta metodología de acción tuvo algo que ver? Y dice, sin lugar a dudas. El Brexit se ganó por un 2%. Desde luego nosotros, a través de esta metodología, movemos bastante más del 2%. Y volvemos otra vez a Cataluña, donde de pronto empiezan a aparecer una empresa rusa, un ruso que de pronto aparece por ahí, se empieza a hablar en las redes sociales que hay mucha mentira, que hay afirmaciones que proceden de ordenadores, que esos ordenadores parece ser que son rusos, que son los mismos que han aparecido en las elecciones americanas o en el Brexit, que son las mismas empresas. Y uno dice, pero bueno, también en la conformación de un estado de opinión como existe en Cataluña han intervenido. ¿Hasta qué punto Rusia puede estar interesada en conformar y crear un estado de opinión como el que hoy día existe en Cataluña? ¿Tiene intereses? Hombre, si uno se lo piensa, yo pienso que sí, porque cuanto peor le vaya a Europa, mejor le va a él. No voy a hacer lo que dijo Rajoy, porque además soy incapaz, de que cuanto mejor peor, que mejor la madre que parió. No, eso ya no llego ahí. Tanta inteligencia a mí me sobrepasa. Pero fijaros bien, tener cuidado, porque en las redes sociales aparecen afirmaciones que después resulta que no.
porque lo que están buscando ya no es vendernos un producto bueno y barato. Lo que están intentando es influir en nuestra mente, en que vayamos comprando una idea, en ir conformando una ideología. Eso es el peligro que tienen estos sistemas. A mí me llamó mucho la atención, pues porque siempre he estado muy liado con el tema de marketing y esto. Y cuando leí el artículo este del tal Christopher, me quedé pasmado, la verdad sea dicha. Porque la gran discusión, una de las grandes que yo tuve en uno de los cursos que nos daban todos los años, con un señor que nos hablaba de marketing, era que él definió: marketing consiste en crear una necesidad y luego cubrirla. Y yo le dije, no, eso es manipular. Uy, vaya por Dios. Bueno, ahí nos tiramos discutiendo una hora. Fijaros, yo pensaba que aquello era manipular a la gente. Lo de ahora, que aquello comparado con lo que hacen ahora, es un juego de niños. ¿Ahora qué es? Por eso, a mí me parece que el tema de Cataluña yo lo veo muy complejo, muy complicado, muy difícil, porque tiene muchos frentes abiertos. Uno entre los catalanes, pese a que los nacionalistas siempre hablan, porque nosotros los catalanes, no, usted es el 47%, no es nosotros los catalanes. Hay 700.000 musulmanes, oiga, también. ¿Sabéis lo malo? Lo malo es que esto siempre llega cuando hay una crisis, y tenemos en nuestro país una doble crisis. Una crisis económica y una crisis política. Estamos ante un gobierno corrupto hasta las cachas, con un presidente de gobierno que es incapaz de tomar una decisión, que ha descubierto su bomba atómica con esto del nacionalismo, que es el 155, y se acabó. A él le da igual. Si dicen que dicen, te va a meter los jueces por delante y acabado. Y los jueces, los alemanes, los ingleses, los suizos, van a decir, ha habido violencia con los criterios del siglo XIX. ¿Dónde va a acabar esto? No lo sé. ¿Tiene buena pinta? No. Esa violencia, a la que siempre me refiero, si lo hemos visto, lo hemos experimentado. Era violencia cuando los guardias civiles en el País Vasco no podía la mujer ni colgar en la ropa, ni colgar prendas que pudieran llevar a los vecinos a sospechar que su marido era guardia civil, porque estaban aterrorizados porque alguien iba a contarle a los chicos de ETA que este era un guardia civil y entonces tenía su vida en peligro. ¿Veis? Hay un libro del que ya he hablado aquí, pero bueno, yo os lo vuelvo a repetir, que es La hija del Este. A mí me parece muy interesante, porque La hija del Este de Clara Ausón es el relato en la Yugoslavia que se deshace, en los nacionalismos, en gente que viviendo unos enfrente de otros, casados, musulmanes con serbios, con croatas, con no sé qué, de pronto aquello se rompe y aparecen unos odios feroces que lleva a una guerra absolutamente destructiva. Y lo que unos años antes era convivencia,
se convierte en una guerra civil donde se usa todo tipo de bestialidades, desde manejar la violación como arma de guerra, lo que hacen los serbios con las musulmanas. Bueno, nadie iba a pensar, por favor, pues se llegó. De manera que, no sé, el tema de violencia, pacifismo y cómo ahora se está manipulando a la gente usando nuestros datos a los que tienen acceso a través de Facebook, Amazon, cualquiera de las grandes empresas. Los metadatos. Me lo he tenido que aprender, se lo pregunté a mi nieta. ¿Qué coño es esto de los metadatos? Bueno, pues hay ese libro. Hay otro libro también muy interesante que en los nacionalismos, que escribió el bucle melancólico de John Juaristi. Señor. Es muy curioso porque está escrito con el tema de ETA y en el País Vasco, pero es traspasable a cualquier otro país y a cualquier otro nacionalismo. Es la melancolía, se llama el bucle melancólico porque distingue entre pérdida y melancolía. Pérdida es cuando has dejado de tener algo y melancolía es cuando echas de menos lo que no has tenido nunca, pero que en tu cabeza era el ideal que te gustaría. Esa pérdida del ideal que te gustaría, de ese paraíso edénico, eso genera melancolía. Ahora, ya me he pasado. Bueno, hasta aquí hemos llegado. A mí estas dos cositas eran los que hoy me habían llamado la atención. El concepto de violencia y cómo nos están comiendo el tarro, que dicen en mi pueblo. Así que hasta otro día, que los dioses os sean favorables. Bueno, cada uno los suyos. No sé si los tendréis muertos o vivos, pero bueno, que os vaya bien. Hasta otro día, mis queridos Homo sapiens.